Bendiciones, buen día. Es un gusto continuar en nuestra materia de epístolas pastorales en la clase número 9. Este día vamos a compartir en la segunda de Timoteo en el capítulo 2 para continuar con nuestro estudio sistemático de las epístolas pastorales. Muy bien. En el capítulo 2, el apóstol Pablo, siguiendo con las instrucciones que le da a su discípulo Timoteo, le menciona en los primeros versículos la necesidad de que debe él actuar con diligencia. Cuando nosotros decimos o queremos definir la palabra diligencia, podemos decir que diligente es actuar con cautela, lo contrario de negligente. Es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. Si yo soy negligente, voy a hacer como las cosas tomándome el tiempo necesario, haciéndolo en mi tiempo, si me da la gana, bueno, si tengo algún beneficio también. La diligencia procede del latín diligere, que significa cuidar. Entonces, si queremos nosotros definir, la diligencia es una virtud cardinal con la que se combate la pereza. La obligación que tenía Timoteo de ser un buen soldado de Jesucristo, esto se originó en su herencia como hijo en la fe, tal como se menciona en 2 Timoteo 1:5. Aquí se le dice hijo en la fe, pero en la primera carta recordemos que le dice hijo legítimo. En la santa vocación recibida de Dios, en la ordenación recibida de la iglesia y en los dones de amor, de poder y de dominio propio que él poseía. Timoteo había sido sostenido por el ejemplo de la fidelidad del apóstol Pablo para con el Evangelio y también por el afecto de Onesíforo hacia Pablo. También el apóstol reúne aquí toda una herencia en su exhortación. Le dice en el versículo 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Como otros habían hallado poder en esa gracia, también Timoteo podía hallar fuerzas suficientes para poder cumplir con las responsabilidades que le estaba asignando o que tenía dentro de la congregación que pastoreaba. Versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Entonces, Timoteo lo que era es un deudor a Pablo y a muchos testigos que lo habían conducido a Cristo y habían también confirmado sus convicciones. Entonces, la responsabilidad de él era transmitir el mensaje a otros hombres fieles. El, en las predicaciones del pastor hemos escuchado que dice que las uvas producen, una mata de uva produce uvas, también un árbol de un fruto de mangos produce mangos, y de la misma manera los cristianos debemos producir más cristianos porque los pastores deben producir más pastores. De la misma manera, él puede transmitir el mensaje a otros hombres fieles que respondían al llamado de servir y defenderían la sagrada verdad con sus propias vidas y también lo transformarían a otros. Creo que una de las más importantes labores del ministerio cristiano es el hecho de poder animar a tanta gente desanimada, angustiada, afligida, que se encuentra en nuestros alrededores. Gente que ha sido llamada por Dios y que no están asumiendo el rol que les corresponde o llevando a cabo el ministerio que Dios les ha encomendado. Los pastores experimentados deben dedicar mucho tiempo y atención a la generación de pastores más jóvenes para que puedan capacitar dignamente para enseñar a otros. Esto lo que nos dice es que aquellos que han aprendido algo en el pasado deben instruir a las futuras generaciones. Sí, hijo, está bien que tú hagas música con diferentes sonidos con la boca, el big box que le llaman, pero ¿será que acaso eso convierte en las personas? Está bien que hagas videos chistosos y que hagas
una crítica de cómo se comportan los hermanos en la iglesia. Pues sí, pero ¿cuál es la enseñanza? ¿Hacia dónde llevas a estas personas? Porque muchas personas se dedican a eso precisamente. Ay, miren los hermanos cuando ayunan y miren los hermanos que hacen esta cara. Pero ¿cuál es la enseñanza con relación a la escritura? Debemos nosotros tener siempre cuál es el propósito, qué nos enseña la escritura para nosotros poder contrarrestar esas falsas enseñanzas. Luego el versículo 3 dice, ante todo, el apóstol le está recordando a Timoteo que la experiencia habitual de un soldado es sufrir. Un soldado no va a la guerra con aire acondicionado. Un soldado tiene que estar en el sol, en las madrugadas, en la noche, buscando al enemigo. Y de la misma manera, un soldado, de alguna manera tiene que sufrir. Por eso es que hay personas que dicen o buscan aquellas iglesias que dicen pare de sufrir, porque cuando estamos en el Señor, nos damos cuenta que las cosas a veces no resultan tan fáciles, no resultan a veces como un lecho de rosas, que hay que enfrentar situaciones, batallas, sufrimientos que lo que hacen es también crear músculos espirituales, buscar al Señor y depender más de su voluntad. Si uno quiere ser un buen soldado de Jesucristo, debe tener su porción de sufrimiento. ¿Qué es lo que hace el sufrimiento? ¿Será acaso que Dios es malo con nosotros? ¿Nos quiere ver llorar? ¿Nos quiere ver sufrir? ¿O será acaso que el sufrimiento purifica el corazón? Porque nos damos cuenta que a través del sufrimiento, que a través de las lágrimas, nos podemos nosotros también acercar más a Dios. Y si nos equivocamos, a veces yo personalmente he llorado y son lágrimas de dolor porque me equivoqué en una decisión que tomé y debo de pagar esas consecuencias. ¿Usted cree que en la próxima yo voy a decir, me voy a volver a equivocar porque es bien bonito estar pagando consecuencias o facturas del pasado? No, si realmente hemos aprendido la lección, nos vamos a dar cuenta que es necesario que le pongamos un alto a nuestro estilo de vida, que no le fallemos al Señor en esa manera y que sigamos adelante. Al buen soldado se le mira como ejemplo prominente de abnegación inconmovible, pero también de lealtad. La lealtad en muy pocas ocasiones y en muy pocas personas se puede apreciar eso. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que si yo hablo con un hermano ahorita, voy a hablar del otro y cuando llego donde el otro con el que estaba hablando, empiezo a sacar errores de otras personas. Esto no es correcto, no debería de ser una práctica. La lealtad debería de ser una característica de todos los que decimos ser creyentes. Primero, porque le debemos lealtad al Señor. Segundo, porque debemos ser leales entre los hermanos y absoluta consagración a su patria. Un buen soldado de Cristo debe, pues, mostrar esa lealtad y consagración al reino de los cielos. Pero también se hace mención como un atleta disciplinado. El que lucha como atleta de todo se abstiene, no es coronado, sino lucha legítimamente. Entonces el apóstol Pablo estaba haciendo hincapié en la verdad de que aunque un atleta luche con éxito, no es coronado si no lucha de acuerdo con las reglas establecidas, si no lucha legítimamente. El atleta debe disciplinarse para obedecer las reglas de un severo entrenamiento y cuando lucha debe recordar esas reglas también para obedecerlas. Si el atleta obedecía rigurosamente esas normas, ¿cuánto más importante será aquel que aspira a una corona celestial? Debemos luchar legítimamente, debemos ser honestos en nuestra forma de actuar y que ha sido diligente, instruido en las reglas del ministerio y que también nosotros podamos obedecerlas. Pero también hace mención como un labrador, aquí como que fuera redundante, un labrador laborioso, pero está refiriéndose a alguien que ara la tierra, pero que es trabajador, que no se queda dormido con el asadón, que no se queda dormido con los aparatos que está utilizando. El labrador para participar de los frutos debe de arar la tierra primero. Pablo insiste en que es el labrador que ha realizado un rudo trabajo el que debe tener las primeras partes de los frutos. Pero también solamente el labrador es el que trabaja duramente. Puede esperar buenos frutos. De la misma manera, un buen ministro de Cristo debe trabajar diligentemente. En muchas ocasiones se emplean en el Nuevo Testamento metáforas que se basan en la agricultura para poder probar que el pastor tiene derecho también a recibir sostén de la iglesia. Este pasaje pues tiene doble importancia. Primero, porque el pastor debe trabajar fuerte y la congregación
debe suplir también las necesidades. Y encontramos aquí tres proverbios que pueden ser sintetizados. Primero, como buen soldado, el pastor debe sufrir durezas. Como atleta, debe servir de acuerdo con las reglas. Como labrador, tiene que trabajar fuerte si quiere tener también cosecha abundante. Luego vemos los capítulos, versículo 8 al 13. Le dice, acuérdate de Jesucristo del linaje de David. ¿Por qué le está diciendo, acuérdate de Jesucristo? La petición de Pablo a recordar a Cristo, junto con la referencia a la descendencia davídica, revela también el interés que el apóstol Pablo estaba teniendo en la vida terrenal de Jesús. Sin embargo, la historia terrena no es completa si no podemos apreciar la resurrección de nuestro Redentor. Y luego el versículo 10, en el cual dice, sufro penalidades hasta mis prisiones. Por este evangelio, el apóstol Pablo estaba pronto a sufrir humillaciones del encarcelamiento, pues estaba plenamente seguro de que el evangelio nunca puede estar preso. Nosotros podemos estar en circunstancias adversas, pero el evangelio nunca está limitado, nunca está en pecado. Probablemente los instrumentos que el Señor utiliza, sí, pero Él no. Los hombres pueden sufrir y aún desaparecer de la tierra a causa del mensaje, pero ninguna cadena puede impedir o limitar la libertad del evangelio. La palabra de Dios tiene un poder sobrenatural para golpear en la conciencia del hombre por medio del Espíritu Santo. Luego, los versículos 11 al 13 nos hablan, y estos eran los que formaban parte probablemente de un himno cristiano que tenía por objeto estimular en los adoradores la seguridad de la fidelidad de Dios y que eran cantados cuando se celebraban también bautismos. Si le negamos, si le negáramos, Él también nos negará, pero Él permanece siendo fiel. Aunque es verdad que Cristo permanece fiel a sus promesas, aquí se alude a su advertencia de no reconocernos en presencia del Padre. Si, consciente y voluntariamente, le negamos en medio del peligro o de la burla. Si nosotros le negáremos, Él también nos negará. No es como una revancha, no es como una ay, como no me fuiste fiel y como me negaste, yo también te voy a negar. Es una consecuencia de apartarnos del Señor. No es que Dios actúe con maldad o con intención de poder dañarnos, sino por el contrario. Dice que el que permanece fiel. Y a pesar de eso nos enseña la Escritura que a pesar de que nosotros le fallemos, Él permanece fiel con nosotros. Versículo 14. El Espíritu Santo rara vez habla en un clima de controversia. El contender sobre palabras con maestros, herejes, es contender vanamente. ¿Por qué? Porque usted a ellos nunca les va a ganar, va a perder su tiempo. Si usted no está firme, si usted no está arraigado, si usted no está bien orado para decir, Señor, redargúyele, que no sean mis palabras, sino que sea tu Espíritu Santo, va a perder el tiempo. No pierde el tiempo en vanas palabrerías, no pierde el tiempo en contender con maestros herejes, con maestros que han torcido la escritura porque ellos quieren quizá un poquito captar la atención del público, captar la atención de las personas. Alguien con sabiduría espiritual posee percepción espiritual. Una persona que tiene sabiduría espiritual no muestra defensa del evangelio con arrogancia, con soberbia, porque dice la primera carta de Pedro que nosotros debemos presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Entonces, alguien que tenga sabiduría de parte de Dios posee una percepción espiritual y un elevado sistema de valores. Yo no tengo por qué estar gritando en las plazas tratando de defenderme, tratando de dar una imagen que a lo mejor no tengo, o querer demostrar que yo tengo más capacidad que ciertas personas. Si yo tengo madurez espiritual, no voy a hacer eso. Sabe que toda disputa teológica estéril es improductiva y rehúsa ser arrastrado en ella, en lugar de ello a aprender a persuadir poco a poco a otros a que adopten los patrones de piedad y no es fácilmente engañado por las falsas conductas piadosas. Recordemos un pasaje del libro de los Hechos en el cual
El rey Agripa, el apóstol Pablo en su defensa le está testificando acerca de su conversión. Entonces el rey le dice, por poco me persuades, casi que lo convence el apóstol Pablo, pero debemos recordar que en el tiempo de Dios las cosas se van a dar, no tenemos por qué forzarlas. Luego el versículo 15 dice, procura con diligencia presentarte como un obrero que tiene, o aprobado, ¿verdad? Un obrero aprobado no debe malgastar sus energías en contiendas frívolas con los herejes, no debería preocuparse tanto en mostrar sus habilidades dialécticas, sino más bien en buscar la aprobación de Dios como obrero competente. En una ocasión una persona me dice, mire, yo siento que no tengo ese don, yo hablo demasiado rápido y canso el oído de la congregación. Entonces yo a veces me siento obligada a predicar. Pregunto yo, cuando nosotros tenemos un llamado, Dios dice que los llamados y los dones son irrevocables, pero no todas las personas tienen el mismo llamado. Usted no puede obligar a sus hijos a que sean predicadores, porque algunos no tienen llamado de predicadores. A lo mejor el Señor los usa en artes, en otras áreas, en servir con solicitud, en administrar diversos dones. No todos los dones debe tenerlos una persona o todos van a ser de la misma forma. Debemos entender que también que una persona que procura con diligencia presentarse como obrero aprobado, también que usa la palabra de verdad. La palabra traducida por usar significa cortar derecho. Como un labrador que traza derecho el surco o el sastre que escrupulosamente corta la tela de acuerdo con el modelo deseado. No como que fuera zigzag, ¿verdad? Como que fuera así. El versículo 16, más evita profanas y vanas palabrerías. Pareciera ser que este es puntual, este problema que se está dando, las vanas palabrerías. Y en muchas ocasiones usted puede darse cuenta que hay personas, y me voy a incluir yo, y voy a hablar de mí. Cuando estamos molestos, estamos repitiendo lo mismo y lo mismo. ¿Se ha fijado usted que a veces incluso a nuestra misma familia le somos molestos porque seguimos con lo mismo hasta que nos cansamos o queremos escuchar lo que a nosotros nos agrada, dejamos de, perdónenme la expresión, dejamos de dar lata? A veces así somos de intensos. Entonces el apóstol Pablo le dice, mas evita profanas y vanas palabrerías. El uso correcto de la palabra de verdad, según Pablo, es estudiarla, apropiársela personalmente y predicar la sana doctrina de la misma. Al hacerlo así, Timoteo evitaría las profanas y vanas palabrerías, las cuales debe evitar y también apartarse de ellas. Versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Si por una excesiva indulgencia se persisten tales palabrerías, esto va a progresar como una gangrena, como algo que se le está pudriendo, como algo que se le está infectando en una parte de su cuerpo y va incrementando el círculo de infección que destruye el tejido sano del organismo. Luego hace mención de Himeneo y Fileto. Estos serían que serán semejantes a los que en nuestros días dicen un mundo a la vez. No tengo interés en la vida más allá de la muerte y en la larga extensión de una eternidad sin fin, refiriéndose así a las esperanzas más queridas de la iglesia y la esperanza de la bendita unión de Cristo con sus santos, acerca de la resurrección. Luego el versículo 19, el fundamento de Dios está firme, es decir, no puede ser derribado, no puede ser arruinado ni destruido. La verdadera religión de Cristo es la piedra angular de la iglesia y el sello o inscripción que describe la naturaleza de la iglesia. Y el versículo 20 que nos habla acerca y nos hace referencia a los utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Aquí el apóstol Pablo está presentando una verdad en un lenguaje que utiliza la metáfora. Como una casa grande, hay varios utensilios que sirven para distintos propósitos. Así hay utensilios de honra, pero también así hay utensilios de deshonra. Y por lo tanto, estos utensilios tienen un valor distinto. De la misma manera, también las iglesias tienen pastores de muchas clases y de diferente valor. Así que si alguno se limpia de estas cosas, si alguno toma la tarea de poder limpiarse, sin embargo, aún el más deshonroso, si se purifica a través de los medios que Dios ha provisto, como sería un genuino arrepentimiento, puede llegar a ser como un vaso de oro o de plata, un vaso de honra. ¿Qué nos quiere decir esto? Que
a pesar de que nosotros, sin embargo, dice, aún el más deshonroso. Hay un versículo en los Proverbios que dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio, dando énfasis a que la prudencia de labios también, aun cuando estemos señalados como necios, nos puede hacer sabios. El versículo 21, es decir, cambiar el corazón humano es un milagro tan grande como el cambiar un vaso de barro en otro de oro. Si no véase usted hace unos 5, 10 años, 15, no somos el mismo. ¿Quién ha sido capaz de poder transformarnos? Solamente el Señor. Por más que nos echaran en cara un montón de veces que mira, que no me gusta cómo se ve, que no sé qué, ¿y para qué me vuelves a ver? ¿Y para qué me miras así? ¿Y para qué no sé qué? Porque pareciera ser que fuera un reto o un desafío para nosotros. Entonces, cuando se trata de cambiar el corazón humano, es un milagro tan grande como el cambiar un vaso de barro en otro de oro. Cuando una persona es santificada y apartada y hecha idónea para los usos del maestro, no hay tarea confiada por Dios para la cual ella no sea capaz. Cuando Dios pone aparte a los siervos, cuando los escoge, los llama a su servicio, también los prepara para toda buena obra. Y luego en el versículo 22 le dice, huye de las pasiones juveniles. Todo el peso de este ruego descansa en el interés que el apóstol Pablo tenía sobre Timoteo, representase la naturaleza de la inmutable verdad de Dios y no fuese tentado a tergiversarla. Rompiendo así la unidad de la iglesia, Timoteo, él debía permanecer en esa ininterrumpida comunión con todos los que invocan al Señor. ¿De qué forma? De corazón puro. Y finalmente, el versículo 24 nos habla que el siervo del Señor no debe ser pleitista. Mire qué bonito. Este versículo nos dice que el siervo del Señor no debe ser contencioso. La forma más productiva de encarar todo es interesarse por el que pregunta de una manera tan benigna, paciente, afectuosa, que el tal se dé cuenta de que la misión del siervo del Señor es la de conquistar a los hombres para Cristo y no la de ganar un argumento. ¿Cuántas veces hemos ganado porque hemos impuesto y no nos queremos dejar, que no queremos quedar mal? Pero ¿qué nos enseña la Escritura? Que el siervo del Señor no debe ser pleitista, que con mansedumbre corrijan los que se oponen, por si quizás Dios les concede, ¿verdad? Son los mansos, son buenos maestros de la fe cristiana, pues ellos se dan cuenta de que no son los creadores de la doctrina cristiana, sino solo los vasos por medio de los cuales esas doctrinas son llevadas a otros. Versículo 26, y finalizo con esto, para que también esos siervos del Señor que no son pleitistas, que con mansedumbre corrijan a los que se oponen por si quizás Dios les conceda y puedan escapar ellos del lazo del diablo. Pablo consideraba a los adversarios de la verdad cristiana como los que habían sido cautivados en los lazos del diablo para hacer su voluntad. Si el líder cristiano es manso, paciente y benigno, Dios lo puede usar para que los adversarios vuelvan en sí y sean llevados a la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Es importante que nosotros descansemos y pidamos al Señor para que nos pueda ayudar y podamos escapar incluso del lazo del diablo. ¿Qué implica el lazo del diablo? Es que nos va a tener cautivos, vamos a ser cautivos de nuestro carácter, de nuestros malos pensamientos, de nuestra forma de proceder, y eso nos va a llevar también a dañar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Y es así como el apóstol Pablo le da estas recomendaciones a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 2. Gracias por haberme acompañado y les espero la próxima semana para continuar nuestro estudio en la segunda carta a Timoteo. Que el Señor les bendiga.